Hoy nos metemos de lleno a desglosar un texto que, de verdad, cambia las reglas del juego. Romanos 5. Es un capítulo que presenta una idea radical, que el sufrimiento no es el fin de la historia, sino el comienzo de la esperanza. Y no solo eso, sino que toda la historia humana se puede entender a través de las acciones de solo dos personas. Acompáñenme a ver cómo se construye este argumento, paso a paso. A ver, el capítulo arranca con una idea que parece desafiar toda lógica y experiencia. Nos dice que las dificultades no solo tienen un propósito, sino que son el camino directo hacia la esperanza. ¿Cómo es posible? Bueno, el texto nos invita a seguir una cadena de razonamiento muy específica. Ok, este es nuestro mapa del recorrido. Empezamos en un plano personal, con la idea de ser justificados por la fe. Luego veremos cómo eso nos lleva a una lógica sobre la esperanza, que la verdad es bastante inesperada. De ahí, vamos a examinar un evento histórico que es el ancla de todo, para luego abrir la toma y entender la historia humana como un duelo entre dos figuras, Adán y Cristo. Y al final, veremos cómo todo culmina en lo que el texto llama el reino de la gracia. Bien, empecemos con la base de todo el argumento. Según el texto, el punto de partida no es algo que hacemos, sino un estado que recibimos, el ser justificados. Y este cambio de estatus, esta nueva posición, lo cambia todo desde el minuto 1, generando consecuencias en cadena. Para que estemos todos en la misma página, aclaremos este término, que es clave. Justificación no significa volverse perfecto de la noche a la mañana, para nada. Se refiere a ser declarado justo ante Dios. Y según el versículo 1, el resultado inmediato, el más importante, es tener paz con Dios. Es el fin de una hostilidad y el comienzo de una relación totalmente nueva. Y es a partir de esa paz que el texto construye una secuencia que responde, ahora sí, a la pregunta del inicio sobre el sufrimiento. Lo curioso es que no describe la esperanza como una emoción así medio vaga, sino como el resultado de un proceso con pasos muy claros y definidos. Ahora, fíjense en esto porque es una secuencia que va en contra de la intuición. La tribulación, el problema, no produce desesperación, sino paciencia o perseverancia. Esa perseverancia con el tiempo forja el carácter, lo que el texto llama prueba. Es la idea de salir fortalecido de un desafío. Y es de ese carácter probado de donde finalmente nace una esperanza sólida. Una esperanza que, como dice el texto, no avergüenza porque está basada en la experiencia. Pero, a ver, ¿cómo podemos estar seguros de esa esperanza? El texto nos saca de nuestra experiencia interna y apunta a un único evento histórico, presentándolo como la prueba definitiva de que esta esperanza no es un simple deseo, sino que tiene un fundamento sólido fuera de nosotros. Aquí llegamos al corazón del argumento sobre el amor de Dios. El texto crea un contraste potentísimo. Plantea que sería raro, aunque quizás posible, que alguien muriera por una persona justa. A lo mejor por alguien excepcionalmente bueno alguien se atrevería, pero la demostración de amor de la que habla este pasaje ocurre en un escenario totalmente opuesto. Y esta es la frase central. El punto crucial aquí es el cuándo. La acción no ocurrió cuando la humanidad era digna o justa o admirable, sino precisamente cuando el texto la describe como débil, impía y pecadora. El amor que se describe aquí no es una respuesta a nuestra bondad, sino una iniciativa radical que se tomó en medio de nuestra peor condición. La lógica aquí tiene dos pasos. Primero, la reconciliación. La muerte de Cristo acaba con la enemistad. Pero el argumento va más allá y se hace más fuerte todavía. Si su muerte pudo lograr algo tan grande cuando éramos enemigos, ¿qué no podrá hacer su vida por nosotros ahora que somos amigos? Y ahora, el enfoque se expande de una forma dramática. De la experiencia personal de la fe y la reconciliación, el texto nos eleva a una perspectiva que abarca toda la historia humana y la resume en el impacto de dos figuras clave. En esta sección, el capítulo nos presenta un paralelismo épico, casi cósmico. Se nos pide que veamos a Adán y a Cristo no solo como individuos, sino como representantes de toda la humanidad. Sus acciones tuvieron consecuencias universales que definieron dos formas de existir. El contraste se establece de una forma muy clara, muy simétrica. Por un lado tenemos el acto de un solo hombre, Adán, que se define como transgresión. Por el otro, el acto de un solo hombre, Cristo, que se describe como un don, un regalo de gracia. Todo lo que sigue se deriva de esta oposición fundamental. Y esta tabla ilustra la comparación de maravilla. La acción de Adán introdujo el pecado, la muerte, la condenación y fue un acto de desobediencia. En contraste directo, la acción de Cristo trae gracia, justicia, justificación y fue un acto de obediencia. Pero, y esto es clave, el texto insiste en que no es una simple equivalencia. Argumenta que los efectos del segundo son muchísimo más poderosos que los del primero.
Esto nos lleva a la conclusión culminante del capítulo. Si el problema del pecado, que entró por Adán, es tan grande y universal, ¿cómo responde la gracia? La respuesta que da el texto es, a la vez, poderosa y, a primera vista, un poco paradójica. Esta es una de las ideas más desconcertantes del capítulo. A ver, ¿cómo? El texto afirma que la ley no se dio para arreglar el problema del pecado, sino para hacerlo más evidente. Es como prender una luz muy potente en un cuarto oscuro. No creas el desorden, simplemente revelas, sin lugar a dudas, todo el que ya estaba ahí. La ley expuso la verdadera magnitud del problema. Y esta es la resolución de esa paradoja, el clímax de todo el argumento. Precisamente en el punto donde el problema se hizo más grande y evidente, la solución no solo fue suficiente, sino que fue sobreabundante. La gracia, según este versículo, no solo iguala al pecado, lo desborda por completo. El capítulo concluye con esta imagen de dos reinos opuestos, dos fuerzas dominantes. Por un lado, el pecado, que reina y tiene como resultado final la muerte. Y por otro, la gracia, que reina a través de la justicia para conducir a la vida eterna. Son como dos sistemas operativos completamente diferentes para la existencia humana. Entonces, para resumir este capítulo tan denso, la justificación por la fe nos lleva a la paz y a una esperanza que se forja en la dificultad. La muerte de Cristo se presenta como la máxima prueba de amor, pero hacia los pecadores. La historia humana se enmarca en el tremendo contraste entre el impacto de Adán y el de Cristo. Y finalmente, la gracia no solo responde al pecado, sino que reina victoriosamente sobre él. Y cerramos con esta pregunta para reflexionar, que sale directamente del último versículo. Si el reinado del pecado se manifestó tan concretamente en la muerte, ¿cómo se ve y cómo se experimenta el reinado de la gracia en la vida? Gracias por acompañarnos en este análisis.